Bien, seguimos con el análisis o la reflexión del libro Los Espíritus. Como he venido comentando, la idea es que vayamos concibiendo la información que está, ¿cierto? Y se va analizando y de alguna forma pues también se va actualizando, ya que pues el libro fue escrito ya alrededor de 150 años más o menos. Mm, Y al final, pues voy a comentar algo que me parece que es muy esencial para lo que está pasando hoy en día. Eh, Estábamos revisando el tema de los espíritus y sus categorías y recordemos que dentro del mundo espiritual, pues al ser este camino, digamos, infinito, ¿cierto? O por lo menos sin tiempo, por decirlo así, o muy largo en el tiempo que pues se nos sale, digamos, de nuestra propia comprensión, en este camino de evolución del espíritu, pues se suceden varias transformaciones a través que nosotros vamos conociendo y vamos adquiriendo conciencia y a través de esta conciencia asumimos el libre albedrío y a través del libre albedrío empezamos a tomar decisiones y que inicialmente pues el espíritu lo toma bajo la concepción de la materia. Conforme esto va evolucionando, el espíritu pues va aprendiendo todo el tema de los sentimientos, todo el tema del manejo de emociones y pues es un proceso más, digamos, más detallado, por decirlo así. Entonces, cuando estamos todavía en este plano tan material, estamos, digamos, en esa parte donde debemos nosotros empezar a trabajar para espiritualizar la materia. Quiere decir que cada vez que cambian nuestros comportamientos, nuestra materia también va cambiando. Y eso también, pues, lo vamos a ver en otra playlist que creo que es necesario, no es necesario hacerlo. Y vamos ahora a ver los espíritus frívolos. Habíamos visto lo de los espíritus imperfectos. También cabe aclarar que eh, no hay forma desde nuestra mente humana poder identificar qué aspectos quizás nosotros todavía conservamos de todas estas características, hasta cierto nivel, ¿no? Entonces, no es menester de nosotros inferir o gastar tiempo o en juzgar a los demás y tal vez solamente revisarnos a nosotros mismos. Si estos comportamientos que aquí descritos están en el libro, pues también se reflejan en nosotros en la vida encarnada, porque pues aquí estamos hablando de las diferentes, digamos, divisiones de los espíritus, pero recuerden que nosotros somos espíritus, la única diferencia es que estamos encarnados en una materia física. Y tal como nosotros hayamos hecho esta transición de una vida a la siguiente vida, de acuerdo al conocimiento que hayamos adquirido, de acuerdo a la práctica de ese conocimiento y de acuerdo al conocimiento a través de la práctica, pues vamos adquiriendo esa sabiduría que nos permite discernir de mejor forma nuestro actuar frente a nosotros y frente a nuestros hermanos. Entonces, estas palabras que están aquí expuestas no solamente se refieren a la parte invisible, sino también tengamos claro y que, bajamos un poquito acá, que también pues es parte de nosotros y que nosotros podemos ver todas estas diferencias principalmente en nosotros. ¿Sí? La idea es que aquí quien tiene que mejorar es nosotros y ahora les voy a explicar a ustedes por qué. Bueno, vamos en la 103, dice espíritus frívolos. Entonces, son ignorantes, maliciosos, inconsecuentes y burlones. Nosotros debemos
hacer una autocrítica y autorreflexión en qué momentos eh, no hemos tomado la decisión de salir de nuestra ignorancia, en qué momento quizás nuestras acciones con nuestra familia, con nuestro entorno laboral, está referido a la malicia. O hoy en día a través de las redes sociales, que no son malas ni son buenas, lo único es que nosotros por medio de las redes sociales estamos más bien expresando nuestras equivocaciones, tanto aquellas personas que las pueden estar expresando como aquellas personas que pueden estar utilizando las redes sociales para ayudar, dar consejo. Entonces a veces dentro de las redes sociales somos nosotros maliciosos, ¿cierto? Porque pues estamos colocando algún tipo de información que busca lo que vamos a ver ahorita. Inconsecuentes es cuando pues nosotros decimos algo y hacemos otra cosa, así de sencillo. Eso es lo que normalmente se llama disociación cognitiva. Es cuando yo pienso una cosa pero hago otra, ¿cierto? Y cuando hay esa desconexión es cuando nosotros no entramos a esa área de confusión, ¿cierto? Y burlones, yo creo que hoy en día el bullying desde diferentes contextos es evidente, ¿no? En los chicos, en los muchachos del colegio, nosotros mismos con nuestro entorno laboral, nosotros mismos con nuestros familiares y nosotros mismos con nosotros mismos. O sea, el mismo hecho de plantearnos la idea de que solamente dependemos de nuestro físico para acceder al cariño de los demás a través de una máscara, pues ahí nos estamos burlando de nosotros porque no estamos entendiendo realmente que somos nosotros. Esto es una máscara, dura 20, 30, 50, 70, 80, 90 años y hasta ahí llegó. Ahí pasamos al otro lado, ¿sí? Por decirlo así, entre comillas, pasamos al otro lado, eh, pero seguimos siendo los mismos. ¿Mm? Bueno, responden a todos sin preocuparse por la verdad. Esto es muy afín a muchas cosas de las que nos pasan hoy en día, ¿no? En el momento que alguien nos hace una pregunta y aparece ese ego desequilibrado que le llamamos egoísmo, a veces respondemos sin algún conocimiento de alguna forma ya estudiado. Eso no quiere decir que porque se haya estudiado ya se tenga la verdad, pero sí a través del estudio y la investigación vamos encauzando todo ese río hasta llegar a la verdad, ¿cierto? Recordemos que la verdad es infinita, es, por lo tanto, eh, la verdad de todo el universo está en manos de Dios, pero hay unas leyes divinas que eso son la verdad de lo cual nosotros estamos llamados a ejecutar, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros nos preguntan algo y por quedar bien, por no quedar, digamos, mal ante las demás personas, o sea, otra vez estamos entregando quienes somos nosotros hacia los demás, pues respondemos cosas incoherentes. Se complace en generar enredos. Bueno, yo creo que esto sí en las redes sociales impresionante. O sea, muchas veces todo este tema de las noticias, todo este tema de la farándula, todo este tipo de información que no nos hace crecer, pues simplemente generan enredos, ¿cierto? Y es mejor abstraerse y quitarse de esa información porque si bien hace parte de esta realidad y no hay que desconocerla, eso no quiere decir que nos vayamos a meter dentro de los enredos, inclusive nuestra familia o en el trabajo que nos dan información pues es información que busca desacreditar o enaltecer desequilibradamente a alguien y nosotros pues podemos hacer ese teléfono roto y más bien debería ser un teléfono roto. La información llega a nosotros, para nosotros es transparente qué le puede estar pasando a otra persona, no desde el punto de vista que si no podemos ayudarle, que si podemos ayudarle le podemos ayudar, sino en no hablar mal de las otras personas. ¿Listo? Inducen maliciosamente al error. Eh, Aquí hay dos cosas, ¿no? Ahí la persona, habemos las personas que tenemos cierto nivel de ignorancia y por nuestro nivel de ignorancia y bajo la premisa de no investigar, pues verdaderamente vamos a hacer que las personas caigan en un error. Mm,
Y recordemos acá que cualquier tema espiritual siempre debe pasar por el filtro de lo que nosotros concebimos que es Dios. Si nosotros decimos que Dios es eterno, es único, es infinitamente bondadoso y justo, nosotros tenemos que buscar que, que de las diferentes visiones espirituales o religiosas cruzan por ese tamiz. Bueno, mantienen una relación de dependencia con los espíritus superiores. ¿Qué quiere decir? Que estos espíritus, siendo frívolos y que tienen todos estos arquetipos o estas características de maliciosos, ignorantes, consecuentes, burlones, de alguna forma o en algunos momentos, eh, to- aquellas manifestaciones espirituales que se ven dentro del plano material, eh, tienen una dirección superior. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de un ser superior, un ser espiritual superior, sus actividades y sus labores requieren una responsabilidad mayor. Y dentro de esas responsabilidades es posible que una de esas tareas para que el hombre a través de esta visión material pueda comprender y entender o por lo menos plantearse la pregunta de que hay un ambiente espiritual alrededor de nosotros que no vemos, pues se apoya en estos seres frívolos para poder desarrollar algunas actividades que al ojo del hombre pues pueden impactar para que de alguna forma se empiece a preguntar qué es lo que está pasando. Su lenguaje a veces es ingenioso, divertido y falto de profundidad. Este tema lo vamos a ver ahorita más adelante, que me parece que es muy importante y más en este tema de YouTube y las redes sociales. Captan los defectos y ridiculeces de los hombres y los expresan de forma mordaz y satírica. Normalmente en esas reuniones mediúnicas, eh, lo que difiere de un crecimiento interno y personal es la intención con la que se hace. ¿Sí? Eso quiere decir que hay algunas personas que teniendo el don de la mediunidad deben proveerse de conocimiento y de mucho discernimiento para poder entablar una conexión con seres que por su nivel evolutivo y por su capacidad y por su conocimiento y por su mérito y trayectoria y esfuerzo, pues nos pueden dotar de información que nos llegue a nuestro corazón, nos llegue a nuestra mente y como efecto de eso, pues haga de nuestras actividades un, una convivencia mejor con nosotros mismos y con los demás. Vamos aquí a las notas. Estábamos viendo estos dos últimos, ojo con el lenguaje ingenioso, divertido y falta de profundidad en estos temas de comunicación mediúnica y que algunas personas que han recibido ese don eh, les falta afinar un poco más esa sintonía o esa intención para pues realmente llegar a un nivel diferente, ¿no?, de conocimiento. A ver, en notas, en algunos videos de YouTube podemos ver que algunos medios con una comunicación, tienen una comunicación escueta, ligera sobre aspectos del comportamiento humano con escasa profundidad que raya inclusive a veces con el chisme. Es posible que nosotros en Internet podamos ver una cantidad de hermanos que, digamos, han resituado ese don, ¿cierto? Que es un don al servicio de la humanidad, que es un don que trae luz para muchos de nosotros en situaciones donde hay mucho dolor, pero sin embargo se presentan situaciones donde este mismo don eh, resitúa esa intención positiva en una intención negativa. Cuando hablamos de negativo puede tener muchas particularidades, pero una de las de pronto más comunes que se pueden ver en YouTube o en redes sociales es la inmediatez de quizás una comunicación o un comunicado de alguna información, pero bajo estos aspectos, ¿no? Es información que es muy escueta, es muy ligera, más bien se parece más como un chisme, eh,
Y normalmente es cuando nosotros mismos, en comandita con el medium, la intención simplemente se refiere a un resultado material. Y precisamente si nosotros queremos un resultado material de cualquier comunicación, pues la materialidad o el pensamiento material evidentemente no se encuentra en los seres superiores. Eh, y eso hace que pues se tengan este tipo de respuestas. El nivel de intención material en estas comunicaciones por la ley de afinidad atrae a estos espíritus, quienes pueden tener información que aparentemente les haga ver como seres superiores, pero que acorde a su escaso conocimiento es detectable de acuerdo con su entorno. Cuando el ser, cuando el ser espiritual está en el otro plano, ¿sí? Accede a información. Y dentro de las comunicaciones, esta información es expuesta. Si bien puede tener un porcentaje o un 100% de realidad, esta información puede suponer que quien la está dando realmente es un ser superior, pero como vimos, hay espíritus frívolos que les gusta burlarse. Entonces, toman la información que sabe, que pueden, y digamos la comunican y pueden inclusive optar por nombres o acoger nombres. Ya que hay algo importante y es que en la espiritualidad, mm, entre, digamos, entre más evolución espiritual tengamos, pues simplemente se va impersonalizando el mensaje, porque al fin de cuentas el mensaje tiene tanta luz y tanta verdad que de esta misma forma no es necesario personalizarle y colocarle un nombre a este mismo mensaje. A veces sí. ¿Por qué? Porque esto ayuda en el momento evolutivo de la persona a tomar una referencia de alguien que, de algún ser que tiene un conocimiento superior, en algunos momentos, ¿sí? Eh, Vamos a ver algo que creo que es muy importante cuando uno está hablando de espiritualidad, precisamente para no caer en errores o ir ajustando nuestros conocimientos. Voy a leer esta nota de la Biblia, capítulo 18, del 10 al 14, del versículo del 10 al 14. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen más a ti no, y que no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Bueno, uno diría, bueno, y si no estamos permitidos de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿por qué inclusive se está dando esta información? No tendría ningún sentido, estaríamos infringiendo eh, de forma categórica lo que dice la Biblia. Y sí, es así, pero depende la intención, ¿sí? Recordemos lo que vimos en el slide anterior. Si nuestra intención de comprender o tener algún contacto con el plano espiritual, a lo que nosotros hoy le llamamos muertos, pero que en realidad son vivos, pero en otro plano, y si esa intención se está bajo la idea de adivinar qué va a pasar en el futuro, ¿sí? O a través de elementos externos que nos indiquen qué debemos hacer,
quitándonos nuestra propia autoridad y nuestro propio libre albedrío, ¿sí? A través de lo que dice aquí, hechicero, encantador, adivino, mago o que consulte a los muertos. Si nuestra intención es netamente material, la respuesta que vamos a tener es material. Y una respuesta material que no realice ningún cambio en nuestro interior, que no nos ayude a entender quiénes somos, que no nos ayude a conocernos y amarnos y amar al prójimo, pues realmente lo que está aquí en el capítulo 18 y en estos versículos tiene todo, todo y absolutamente todo el peso y la razón de lo que se está diciendo acá. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos, investigamos y entendemos que cualquier conexión espiritual siempre debe estar enfocada en el ser superior para que nos enseñe y nos dote de fuerzas y de energía para desarrollar nuestras capacidades internas, afrontar nuestros miedos, afrontar los retos, aprender a no hacernos daños con nuestros pensamientos y con nuestras emociones y a su vez hacia los demás. Evidentemente ese tipo de comunicación va dirigida al progreso. Pero cualquier comunicación que tenga estos aspectos que están aquí, evidentemente obviamente bajo este texto están prohibidos, ¿cierto? Pero esto es sencillo. Si nosotros accedemos a esta información bajo estos aspectos desde el mundo espiritual, pues simplemente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque entonces volvemos al tema de que estamos dependiendo de lo que nos digan los demás, así sea de la manera material o desde la manera física y visible o desde el plano espiritual. Dependemos. Entonces, si X o Y comunicación me dice que yo debo hacer esto y esto, bajo bajo estas perspectivas, pues evidentemente si nos quitan el libre albedrío para tomar decisiones, pues eso nos puede llevar a situaciones que son complejas, ¿cierto? Cuando nosotros como base tenemos una intención netamente material. Ahora, he visto que hay personas que tienen un estudio, un avance, un conocimiento del mundo espiritual y entienden que cualquier tipo de comunicación que viene como objeto recibir una prebenda material, pues evidentemente se van a alejar de este tipo de contactos. Esto no quiere decir que conforme el alma vaya evolucionando, evidentemente se va a llegar el momento en el que nosotros podamos comunicarnos, ¿sí? Pero nuestras preguntas no van a ir enfocadas en un tema material. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Diferente, pues la comunicación que se evidencia en el libro de los espíritus y en la otra playlist que les coloqué, que también es de Vincent Guillén, donde hace el reconocimiento de nosotros mismos, de entender quiénes somos, qué significa la envidia, qué significa el orgullo, qué significa la soberbia, qué significa el miedo, el ego, bueno, todas las manifestaciones que ustedes en la otra playlist pueden empezar a trabajar y identificar para poder alejarse de ese tipo de situaciones. Tengamos en cuenta también algo, que en el plano espiritual hay, o en el plano no, en todo el universo hay algo que se llama la ley de afinidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mis pensamientos y mis sentimientos e inclusive el cuidado de mi cuerpo fortalece una actitud de comportamiento positivo conmigo mismo y con los demás, a través de la ley de afinidad, que es, una ley del universo, pues nosotros vamos poco a poco a tener esa compatibilidad con las otras personas y van a llegar a nuestras vidas o llegaremos a las vidas de esas personas de acuerdo a nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar.
Y eso lo vemos. Lo vemos en nuestro entorno, cuando nosotros identificamos que ciertas personas que vibran bajo ese mismo estatus, ¿sí? Pues hacen sus propias reuniones para ejecutar sus propias acciones, dentro de todos los niveles que pueden haber, ¿sí? Entonces, evidentemente, identificamos lugares en los cuales nosotros tenemos ese cuidado para ingresar porque sabemos que en X o Y lugar estamos exponiendo nuestra vida, ¿sí? Sin las medidas correspondientes. Eh, digamos que en el plano material, por encima de toda esta situación, por encima del plano material y lo que hoy en día, por ejemplo, en el colegio conocemos que positivo con negativo normalmente se unen desde el punto de vista de la electricidad, también no puede, o sea, recordemos que la ley de afinidad es para todo el universo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, cuando yo quiero evolucionar espiritualmente, pero no lo hago a través del conocimiento interno de quién soy yo y cómo puedo cambiar mis actitudes, eh, pues cuando hay una reunión espiritual, pues simplemente, ¿qué voy a hacer? Pues aquellas personas o aquellos espíritus que están desencarnados, que, que vibran en este mismo sentido, pues entonces vamos a tener inconvenientes porque eh, vamos a ser atacados, ¿sí? Alguien, una persona que está trabajando en su higiene mental, en su higiene emocional, en su higiene de acciones, en su higiene en deporte, en comer bien, bueno, en todo este contexto, va subiendo su nivel vibratorio de forma natural porque empieza a hacerse daño se empieza a hacerse menos daño a sí mismo y a los demás, automáticamente empieza a subir el nivel vibratorio y por ley de afinidad es menos susceptible a, a esos ataques espirituales. ¿Listo? Pero si nosotros estamos en el mismo ambiente, viviendo en el chisme, en la queja, en el juzgamiento a los demás, siempre de enojo en enojo, de rencor en rencor, en envidia, por más que nosotros vayamos a 100 o 1000 veces a una iglesia, a una sinagoga, a una mezquita o a un templo o a cualquier nombre que nosotros le queramos asignar a donde estemos yendo según nuestra perspectiva religiosa o espiritual, si nosotros no cambiamos, por más que hagamos todas las tradiciones, por más que hagamos todos los rituales mecánicos, por más que he visto que nos coloquemos manillas o por más que utilicemos incienso o piedras o cantidad de situaciones externas, si nosotros no cambiamos, cualquier cosa externa no nos va a proteger, porque cualquier cosa externa no tiene conciencia, mas nosotros sí tenemos el poder de manifestar nuestro cambio a través de la voluntad y la disciplina. Entonces, ojo con esto, porque el cambio es interno, interno. No dejemos al externo que nos, o sea, no dejemos, nosotros tenemos que ser la causa de nuestras actividades, de nuestro bienestar. Cuando nosotros entregamos nuestras decisiones en manos de otra persona, somos efecto de lo que la otra persona quiere. Lo que lo pasa a uno con el tema de los likes. No, es que me siento triste porque no tengo likes o no tengo los suficientes seguidores. Está bien, no hay por qué preocuparse, ¿sí? Cada uno está haciendo su trabajo. Cada uno está haciendo su trabajo. Entonces no podemos depender de los demás. Cada uno tiene que generar hoy en día con las capacidades intelectuales que tenemos, con nuestras capacidades emocionales que tenemos, ya estamos en el momento en el que nosotros tenemos que ser dueños de nuestra propia vida. Bueno,
Y por último, recordarles que a los que están inscritos con este canal, en Udemy pueden ingresar de forma gratuita con este cupón a este curso que se llama EduScrum, Aula para el Alma, transforma el egoísmo en amor. Y con gusto, si quieren afianzar más el tema de la gestión de proyectos y cómo esta gestión de proyectos o cómo poder permear esta gestión de proyectos personales a nivel laboral desde la perspectiva espiritual de lo que realmente somos, pues también pueden acceder a EduScrum. Debemos recordar siempre que toda actividad o todo cambio que nosotros podamos tener de forma personal, ese cambio se debe reflejar en nuestro entorno laboral o familiar. Entonces, como les dije, siendo ustedes integrantes del, eh, del canal, pueden ir a buscar esta información. Tienen totalmente gratuito el ingreso con este cupón. Y si quieren profundizar más de cómo gestionar las emociones y los pensamientos desde el punto de vista práctico en nuestra vida laboral, que es lo que nosotros estamos buscando, esa prosperidad también material, pero una prosperidad material que proviene de nuestro cambio interno. ¿Listo? Bueno, espero les pueda dar otro punto de vista, pero sin embargo el punto de vista más valioso es el de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene que buscar esa verdad que nos une, que es amar al prójimo como a ti mismo. Simplemente que los caminos son diferentes porque tenemos diferentes edades y voluntades dentro de este camino del progreso espiritual. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo.